lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así fue que la oscuridad de la noche cubría las calles de Jerusalén cuando Nicodemo, el fariseo que había buscado a Jesús en secreto, se encontró en un nuevo dilema. Las sombras parecían apoyarse en sus hombros mientras el eco de las palabras del Maestro resonaba en su mente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Qué significaban aquellas palabras que lo conmovieron tan profundamente? Con el corazón inquieto, Nicodemo se dirigió a su hogar, mientras recordaba la valentía de José de Arimatea, quien había pedido el cuerpo de Jesús a Pilato. Un nuevo pensamiento asaltó su alma: ¿podría él también ser un instrumento en el plan divino que la humanidad aún no comprendía por completo? El sacrificio del Maestro no fue en vano, las Escrituras estaban por cumplirse ante sus propios ojos. Al encontrarse con José en la oscuridad de una sala apartada, él compartió sus pensamientos con un fervor renovado. Hemos llegado al tiempo donde nuestras acciones deben rendir culto a la verdad, dijo Nicodemo, su voz contenía una mezcla de temor y anhelo. Si actuamos, haremos historia, y tal vez seremos testigos de lo que Dios ha prometido a su pueblo. José, su amigo y compañero en la fe, asintió solemnemente. Es un riesgo, Nicodemo, pero la hora de ser valientes ha llegado. El cuerpo del Señor yace sin el descanso que merece. ¿No recuerdas las palabras del profeta Isaías? Y se le dio su sepultura con los wicked, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. La Escritura está por cumplirse, y nosotros podemos ser parte de ello. Con decidida certeza, ambos hombres abandonaron la sala y se dirigieron hacia el lugar donde el cuerpo del Salvador había sido depositado. El aire estaba cargado de reverente silencio, cada paso los acercaba a un destino sagrado. Los aromas de los aceites y las hierbas llenaban el ambiente, mientras preparaban todo para honrar al Hijo de Dios. Tenían miedo de ser vistos, pero el peso de su misión superaba cualquier temor. Las enseñanzas de Jesús deberían vivir a través de nosotros, murmuró Nicodemo, su voz temblando mientras tomaba la venda. Este es nuestro momento, no solo para cuidar su cuerpo, sino para demostrar a Jerusalén que aún hay esperanza. Así, comenzaron a envolver el cuerpo del Maestro, un acto de amor mudo, el primer testimonio de la resurrección que, aunque aún oculto, moraba en la promesa de Dios. El cielo parecía contener el aliento en expectación, mientras ellos realizaban su tarea sagrada. Algo grandioso estaba por suceder, de eso estaban seguros, pero, en lo profundo de sus corazones, una pregunta persistía: ¿qué vendrá después? Mientras el último trozo de venda se colocaba sobre la piel del Salvador, Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su ser. Las palabras del profeta resonaban en su mente junto con la promesa de resurrección, y el sentido de que Dios estaba trabajando algo más grande de lo que podían imaginar se apoderó de él, y así, mientras la noche comenzaba a disiparse, una luz brilló en el horizonte, como un ángel que proclamaba el amanecer de la esperanza. Nicodemo supo que la historia no terminaba aquí. Había algo más grande dispuesto en el corazón de Dios, un plan que sacudiría al mundo. ¿Qué será de nosotros?, preguntó Nicodemo en voz baja, como si no solo hablara al aire, sino a aquel que había de venir. La respuesta quedó suspendida en el aire, anticipando el milagro que estaba por revelarse, mientras la esperanza de un pueblo oprimido comenzaba a tomar forma en la luz del nuevo día. Mientras la primera luz del alba comenzaba a disipar las sombras de la noche, Nicodemo y José se retiraban del lugar donde habían realizado su sagrado deber. En su corazón, una mezcla de temor y esperanza florecía, como el día que comenzaba a nacer. Las palabras de Jesús seguían resonando en sus almas, un eco de aliento divino que los impulsaba hacia lo desconocido. ¿Qué haremos ahora?, preguntó José, su voz en un susurro, como si temiese que el mismo viento pudiera robar sus palabras. Los dos hombres sabían que su acto había ido más allá de la mera sepultura, estaban en el umbral de un misterio sagrado que desafiaba su comprensión. La gloria del Señor parecía rodearlos, y el poder de lo que habían hecho comenzaba a empaparse en la atmósfera. Debemos permanecer vigilantes, respondió Nicodemo, su mirada fija en el horizonte. Las autoridades no descansarán.
Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Con una pesada carga en sus corazones, sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras se alejaban del sepulcro, se unieron a otros seguidores que se ocultaban en las sombras, preocupados por la noticia de la muerte de su maestro. Cada rostro reflejaba angustia, y cada corazón palpitaba lleno de incertidumbre. Entre ellos, María Magdalena se movía con una agitación apenas contenida, sus ojos llenos de lágrimas. «Ayer lo perdimos», exclamó ella con un quiebro en la voz. «Y esta mañana, he sentido el llamado de mi corazón. Debo ir al sepulcro. Debo ver su rostro una vez más». Las palabras de María resonaban con un deseo profundo de encontrar esperanza donde solo había desesperación. «Tu fe es admirable, hermana», dijo Nicodemo, acercándose. «Si vas, iremos contigo. No podemos desamparar a aquellos que aún esperan». Con decisión, se dirigieron de nuevo al lugar sagrado, donde la tristeza y la esperanza luchaban por dominar. Cada paso era pesado como el plomo, pero la fuerza de su devoción nos los abandonaba. Mientras se acercaban, una inquietante voz se escuchó en el aire. «¿Quién moverá la piedra de la entrada de la tumba?», murmuró uno de los seguidores, mirando el gran bloque de piedra que cerraba el sepulcro. La enormidad de la tarea parecía abrumarles, y la esperanza titilaba como una lámpara a punto de apagarse, pero cuando llegaron al lugar, sus corazones se detuvieron. La piedra había sido removida. «¿Quién lo ha hecho?», preguntó uno. La confusión profundizaba la creciente desesperación dentro de ellos. Todo lo que habían creído acerca de su maestro parecía desmoronarse. De repente, un brillo súbito iluminó el interior de la tumba, y una figura radiante se presentó ante ellos. «No temáis», dijo el ángel en un tono reconfortante. «Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo, Mateo 28, 5-6. Las palabras penetraron en sus corazones como un rayo de luz en la penumbra. Nicodemo sintió que la realidad de su fe se apoderaba de él, cada fibra de su ser vibrando ante la asombrosa verdad de la resurrección. En ese instante, el peso de sus decisiones cobró un nuevo significado. La profecía se cumplía. «¿Cómo puede ser esto?», susurró Nicodemo, sintiendo que toda su vida de fe cobraba un nuevo sentido. En su corazón ardía un fervor renovado. No solo habían sido testigos de la despedida de su maestro, sino que ahora se encontraban en el umbral de un nuevo comienzo. El ángel continuó, dando instrucciones sobre cómo compartir la gloriosa noticia con los demás. Mientras las palabras caían sobre ellos como lluvia, una revelación divina los atravesó. Serían ellos, Nicodemo y José, parte de la historia que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras el sol comenzaba a elevarse por completo, un nuevo amanecer se anunciaba no solo para Jerusalén, sino para todos los pueblos de la tierra. La esperanza, esa que ellos habían mantenido viva en la oscuridad, ahora renacía. ¿Cuál sería su papel en este asombroso relato de redención, con la valentía brotando en sus corazones? Nicodemo proclamó en voz alta: «Vamos. Contemos lo que hemos visto. Él ha resucitado, y el reino de Dios está cerca». La gran obra estaba en marcha, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, y todos se preparaban para ser partícipes de su gloria en la tierra, mientras la eternidad se entrelazaba con la historia. Mientras Nicodemo y José se dirigían hacia el lugar donde se encontraban los demás discípulos, una mezcla de emoción y temor recorría sus corazones. Cada paso que daban parecía resonar en el suelo, un eco de la promesa cumplida que se sentía en el aire. «María debe haber llegado antes que nosotros», dijo José, pensando en la fe ardiente de la mujer que había corrido al sepulcro. «Su devoción es un ejemplo a seguir», añadió, reflexionando sobre la valentía que sus amigas habían demostrado. «Sí, pero ¿cuántos nos seguirán?», preguntó Nicodemo, su rostro surcado por sombras de duda. El miedo a lo que puedan hacer las autoridades es fuerte. Parte de él deseaba que todos pudieran experimentar la alegría que sentían, pero la sombra de la persecución se cernía sobre ellos.
Cuando llegaron a la casa donde se escondían los discípulos, el ambiente era pesado. Las paredes parecían absorber la angustia que todos sentían, un lamento por su maestro caído. Pero al entrar, una chispa de entusiasmo iluminó el rostro de María Magdalena, quien rápidamente se acercó a ellos. Él ha resucitado. He visto al Señor, exclamó ella, sus ojos brillando como estrellas, llena de un fuego que suave, pero potente. He tocado sus manos, he escuchado su voz. Es real, está vivo. Su fervor era contagioso, y poco a poco, se voltearon a los demás, buscando respuestas y comprendiendo el significado de las palabras de María. Al principio, los demás discípulos dudaron. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso no viste su agonía? Preguntó Pedro, luchando con la incredulidad que se apoderaba de él. Las palabras de María, aunque llenas de esperanza, parecían un eco sonoro en el silencio tenso que invadía la sala. Mientras discutían en tono acalorado, Nicodemo sintió una presencia, un calor que emanaba de su interior. Era el mismo fuego que había vivido cuando escuchó las enseñanzas de Jesús. María tiene razón. Si el ángel lo anunció, no podemos ignorar su mensaje. Se volvió hacia los hombres. Recuerden las profecías. No hemos creído en vano. Él ha prometido que resucitaría. Un murmullo se extendió entre los presentes. La fe comenzaba a encenderse nuevamente en sus corazones adoloridos. Era como si el aliento del Espíritu Santo comenzara a soplar, trayendo con él la certeza de que la historia no había terminado. La trama de Dios se revelaba ante ellos, más grande de lo que habían imaginado. En un rincón de la sala, Juan contemplaba a sus amigos. Si sus palabras son verdad, debemos ir a buscarlo. Si vive, entonces nuestra misión no ha hecho más que comenzar. Juan 20, 21-22. Su voz era suave pero firme, resonando con la autoridad del amor que Jesús les había mostrado. Vamos, dijo Nicodemo con determinación. Debemos ser testigos valientes. No solo de su muerte, sino de su resurrección. El mundo necesita saber que el perdón y la vida eterna están disponibles para todos a través de él. El grupo se preparó para salir juntos, cada uno sintiendo el peso de la misión que estaba por delante. El miedo a lo desconocido palpitaba en sus pechos, pero con cada paso, la fuerza de su renovada fe les impulsaba cada vez más. Mientras cruzaban las calles de Jerusalén, un estruendo resonó en el cielo, un rayo de luz atravesó las nubes, y una voz suave y fuerte se escuchó: no temas, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La voz sacudió los cimientos de su ser, llenándolos de una poderosa convicción de que estaban siguiendo el camino verdadero. Todo esto es parte del plan, susurró Nicodemo para sí mismo, comprendiendo al fin que la historia de la humanidad estaba cambiando. Qué legado extraordinario estarían a punto de compartir, sobre el amor inquebrantable y la redención ofrecida a través del sacrificio de Cristo. Pero en la distancia, una sombra oscura se cernía. Los líderes religiosos y los romanos conspiraban en secreto para silenciar la noticia de la resurrección. Nicodemo miró hacia el horizonte y sintió un escalofrío en su espalda. Sabía que podrían ser perseguidos por él mismo. Mensaje que ellos estaban a punto de proclamar. Los cielos se están moviendo, dijo en voz baja, consciente de la magnitud de lo que estaba por venir. Con cada paso, se sentía más cerca del cumplimiento del propósito divino, sabiendo que el plan soberano de Dios no se detendría ante nada. Lo que no sabían era que el clamor de su fe abriría la puerta a un nuevo pacto que cambiaría el corazón de una nación. El camino a seguir se extendía ante ellos, con un futuro inesperado lleno de desafíos y gloria divina. ¿Cómo se enfrentarían a lo que el Señor había preparado para ellos? La respuesta estaba en el aire, aguardando ser revelada en un nuevo amanecer, donde el silencio de la tumba se transformaría en la proclamación de la resurrección. Al cruzar el umbral de la casa, un aire de expectación envolvía a los discípulos. Cada uno de ellos sentía que el tiempo se había detenido, que un nuevo capítulo de la historia se estaba a punto de escribir ante sus ojos. La promesa de resurrección latía en sus corazones. Se miraron entre sí,
buscando el coraje que les había sostenido en sus días de ministerio junto a Jesús. Juntos, somos más que conquistas, dijo Juan, rompiendo el silencio. No solo hemos visto sus milagros, ahora seremos testigos de su gloria. Las miradas se intensificaron, y una chispa de esperanza comenzó a encender su determinación. Mientras se preparaban para recorrer las calles de Jerusalén, el eco de sus pasos resonaba como un tambor en sus mentes, cada vez más cercano a la misión que se les había encomendado. María Magdalena continuó instándolos con fervor. No podemos quedarnos en el miedo. Las palabras del Maestro son verdaderas, gran poder y gloria se ha dado a quienes creen. Marcos 16, 15-16, mientras avanzaban, una tormenta de murmullos surgía en la ciudad. Las noticias de la resurrección se esparcían como el viento entre la multitud, provocando tanto asombro como pánico. Algunos dudaban, otros se aferraban a la incredulidad, pero un grupo comenzaba a reunirse. Los corazones inquietos preguntaban sobre el nuevo milagro. ¿De verdad ha resucitado?, se oía entre las voces asombradas. De pronto, una figura veloz se acercó a ellos. Era Pedro, con el rostro bañado en sudor, buscando respuestas que parecían escapar incluso de su propia fe. ¿Es cierto? ¿Han visto al Señor?, preguntó, sus ojos reflejaban mezcla de esperanza y angustia. Lo hemos visto, hermano, respondió Nicodemo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un acto de desafío contra el miedo que había intentado consumirlos. No solo está vivo, está en nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El grupo se agrupó, empoderándose unos a otros mientras la energía de su fe comenzaba a elevarse como una muralla de esperanza. La luz del amanecer comenzaba a filtrar a través de las nubes, y la ciudad despertaba a una nueva realidad. En ese instante, la presencia del Señor se hizo palpable y cada uno de ellos empezó a entender que el tiempo de su misión había llegado. De repente, se detuvieron en seco. Al otro lado de la calle, un hombre ciego pedía limosna. La multitud lo ignoraba, sumergida en sus propios pensamientos, pero el corazón de los discípulos se conmovía. Veamos lo que el poder de Jesús puede hacer incluso ahora, sugirió Juan. Nicodemo, animado por el espíritu que crecía en ellos, se acercó al hombre y con voz firme le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la vista. Los demás le siguieron, formando un círculo alrededor del hombre, con fe uniéndose como un poderoso lazo. Los ojos del ciego se abrieron de golpe, la luz del día iluminó su oscura realidad, y comenzó a alabar a Dios. Yo puedo ver. Alabado sea el Señor, gritó, y la multitud se volvió para observarlo, asombrada. Mientras la gente se agolpaba y celebraba, Nicodemo se estremeció. Este es solo el comienzo, dijo en voz baja, sintiendo el profundo movimiento del Espíritu. La voz de Dios resonaba en su corazón, recordándole que cada milagro realizado no solo era por el bien del hombre, sino como parte de un plan divino, un llamado a cada alma a la salvación. De pronto, una sombra pasó sobre ellos, y al voltear, los miramientos del templo, los líderes religiosos, se acercaban, su rostro sombrío reflejaba el desdén por lo que sucedía. Silencio, gritó uno, no pueden pregonar estas mentiras. Hoy, el cielo se abre y la verdad será proclamada, rogó Nicodemo con voz clara, mientras una profunda intensidad llenaba el espacio entre ellos. Estamos aquí no solo para sanar cuerpos, sino para restaurar almas. El reino de Dios está cerca de ti. Mientras las palabras resonaban, se abrió un abismo entre los discípulos y los opositores. La creciente amenaza de persecución se palpaba en el aire, y Nicodemo, sintiendo la carga del tiempo, supo que esto solo era el principio de una batalla espiritual mucho mayor. Y así, se cumplirá la Escritura. Un nuevo pacto está siendo establecido, pensó, mientras el Espíritu Santo soplaba en su interior, revelando que lo que estaban presenciando era la manifestación del cumplimiento de las profecías de Ezequiel sobre un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. En la distancia, las sombras volvían a reunirse, mientras los enemigos de la fe convenían su ataque.
Pero en medio del caos, la certeza de que el propósito divino se estaba desatando llenaba sus corazones. Dios estaba revelando su plan soberano en cada paso que daban, llevando a la luz la enseñanza que había sido sembrada en sus almas. ¿Estamos listos para lo que está por venir?, se preguntaba Nicodemo, cuando de repente, una claridad divina inundó su espíritu. Él no solo resucitó, también nos resucitará y, a través de nosotros, traerá vida a aquellos que han estado en la oscuridad. Los discípulos, todavía aturdidos por la resurrección y el milagro que acababan de presenciar, sintieron que el aire a su alrededor se agitaba. La tensión en la atmósfera era palpable, un manto de expectación que anunciaba la intervención divina. De pronto, un temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma estuviera en comunión con lo celestial. «Que se escuche», clamó Pedro con fervor. Si verdaderamente hemos visto al Señor, debemos proclamar su gloria en cada rincón de esta ciudad. María Magdalena, con su fe renovada, levantó su voz en medio del clamor. ¿No recordáis lo que nos enseñó en las Escrituras? En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Este es el tiempo que habíamos esperado. Mientras se dispersaban para esparcir la noticia, una mujer anciana se acercó a ellos. Ella, con ojos llenos de lágrimas, había perdido a su hijo y había vagado por las calles de Jerusalén buscando consuelo. Al escuchar su conversación, ella se detuvo, sintiendo que el soplo del Espíritu tocaba su corazón. ¿Es él verdaderamente el Mesías?, inquirió, temblando de esperanza y temor. Los discípulos se miraron entre sí, sus corazones ardían. Fue Nicodemo quien, impulsado por el Espíritu, dio un paso al frente y le dijo: «Sí, es él. Es el autor de la vida y ha traído salvación no solo a los vivos, sino también a los que están en duelo». En él hay restauración. La mujer, aturdida, cayó de rodillas. «Si tan solo pudiera acercarme a él», murmuró con devoción. Fue entonces cuando Nicodemo recordó el aroma de las especias que había preparado para el cuerpo de Jesús, y una chispa de revelación iluminó su mente. «La dolencia que llevas, él puede aliviarla. Este mismo poder que está en nosotros es el que levanta a los muertos», y así, la mujer se llenó de valor. Decidió seguir a los discípulos, arrastrándose en su búsqueda de luz. Mientras tanto, la multitud iba creciendo en torno al grupo. La noticia de los milagros y las enseñanzas de Jesús estaban comenzando a surcar como un río, y cada alma que se unía traía consigo sus propias ansias de sanación. «Mirad», exclamó Juan, señalando a un grupo de hombres que se acercaban con mirada desafiante. Era el Sanedrín, y su porte severo contrastaba con la alegría de los que se reunían en torno a los discípulos. No permitirán que esto continúe. Los líderes religiosos tomaron posiciones, exigiendo a los discípulos que guardaran silencio. «Déjate hablar en nombre de ese hombre», gritaron con voces llenas de ira. Pero el fervor había despertado en los corazones de los creyentes, y Nicodemo se sintió impulsado a hablar de nuevo. «La verdad no se puede ocultar. ¿Acaso no sabemos que el oprimido será liberado? Él nos ha llamado a ser los heraldos de esa liberación». Una atmósfera de tensión se creó, se palpaba el desafío en el aire. Cada una de sus palabras resonó en los corazones de los que escuchaban. Los líderes titubearon, sabiendo que sus propias palabras reaccionaban ante una verdad que era más grande que ellos, pero entonces, un anciano del Sanedrín interrumpió, su voz temblando: «¿Qué hacemos con estos hombres actuando en su nombre? Si seguimos oponiéndonos, podemos hallar a Dios en contra nuestra». «El tiempo ha llegado», gritó Pedro. «Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Al pronunciar estas palabras, la multitud aplaudió, mientras el eco de su fe llenaba el ambiente. Mientras la disputa se intensificaba, Nicodemo sintió la profunda conexión espiritual entre el cielo y la tierra que estaba a punto de romperse. La revelación del propósito de Dios está cerca, reflexionó en su interior. Él está levantando una voz que no puede ser callada, y el juicio que reclaman los líderes vendrá.
pero en su llegada, a través de la tribulación, viene también la esperanza. En un instante fulgurante, comprendió lo que aún se estaba revelando. Dios no solo está mostrando su gloria a través de los milagros, está cimentando su reino, una vez más, en medio de nosotros. Así, mientras la multitud se agitaba y el conflicto se intensificaba, una sombra de anticipación llenaba el aire. Lo que estamos viviendo aquí es más que un simple clamor por justicia. Es el inicio de la proclamación del reino, y hay más por venir, pensó Nicodemo cuando, al final, su voz resuena, ¿y si esta es la hora de nuestra verdadera libertad? Los comprometidos en la fe aguardaban lo que el eterno propósito de Dios revelaría a continuación. Así como fuiste traído de la muerte a la vida, sus corazones también deben ser despertados, resonó en su mente. La batalla espiritual apenas comenzaba, y la victoria que Dios traería estaba más cerca de lo que creían. Los discípulos sintieron un profundo aliento de esperanza en medio de la tempestad. La multitud, atraída por un fervor que parecía trascender lo humano, se organizaba para escuchar con atención cada palabra de los apóstoles. Algunos de ellos se preguntaban si aquel momento sería el inicio de un cambio radical, mientras que otros temían la reacción del Sanedrín. Días de oscuridad habían precedido a esta hora. El eco de la crucifixión de Jesús aún resonaba en sus corazones. Sin embargo, la luz de la resurrección había expuesto la oscuridad misma. Fue entonces cuando Pedro se dirigió a la multitud, levantando sus manos. Hebreos y gentiles, escuchad, clamó con voz que vibraba de poder. Hemos sido testigos de la gloria de Dios. Este Jesús, que fue crucificado, Dios lo ha levantado y le ha dado nombre sobre todo nombre. María, sintiendo que el Espíritu Santo la guiaba, se unió a las palabras de Pedro. ¿No recordáis las profecías de nuestros ancestros? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que habitaban en la región y sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Isaías 9:2. Hoy, esa luz brilla sobre nosotros, no solo para nuestra salvación, sino para que alcancemos a aquellos que están perdidos. Mientras hablaban, el cielo comenzó a oscurecerse, como si la creación misma fuera un testigo del conflicto espiritual que se estaba gestando. El viento soplaba suavemente al inicio, pero luego se volvió un soplo fuerte, como si lo celeste se preparara para un acto decisivo. El anciano del Sanedrín, cuya voz había temblado ante sus hermanos, ahora se levantó con renovada determinación. No dejaremos que esta secta se propague en nuestras calles, proclamó con un tono de autoridad. No permitiremos que su mensaje de liberación desestabilice nuestro sistema. Llamemos a la discusión, y hagamos que los magistrados intervengan. Nicodemo, sintiendo que la presencia de Dios crecía en la intensidad del momento, se movió entre el grupo, buscando respaldo para aquellos que defendían la fe. Se colocó ante el anciano, su voz clara y firme. Respeto tu posición, amigo mío, pero ¿no es la salvación de nuestro pueblo lo que debemos considerar? Este Jesús no es solo un nombre, es el cumplimiento de la promesa. Si lo rechazamos, ¿qué será de nosotros? Los rostros de la multitud estaban iluminados por expectativas y temores. Algunos se preguntaban si el tiempo de la liberación realmente había llegado. Jesús había hecho ya más de lo que muchos esperaban, y ahora, la voz del testimonio resonaba en cada rincón. Mientras el Sanedrín discutía acaloradamente, un relámpago rasgó el cielo, seguido de un profundo trueno que resonó en toda Jerusalén. Era como si el mismo Dios estuviera manifestando su poder ante la incredulidad de los líderes religiosos. Es tiempo, declaró Pedro, con convicción inquebrantable. El tiempo de cumplir la profecía ha llegado. En aquel día, no estará avergonzado el que pida a Dios. Sofonías 3:19. Nos hemos reunido en su nombre, y Él está presente entre nosotros. Mientras todo se conjuraba en un crescendo espiritual, una figura solitaria apareció en la lejanía. Era un joven que corría entre la multitud, buscando su camino hacia los discípulos. Con el rostro bañado en lágrimas, se detuvo y exclamó, «He escuchado. Mi hermana ha estado enferma, y oí que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Puede este poder sanarla?».
La angustia del joven resonaba en los corazones de aquellos fieles que, movidos por la compasión, se acercaron a él. Pedro y Juan se miraron, comprendiendo que la obra del Espíritu Santo se estaba manifestando en la necesidad de muchos. «Ven», le dijo Pedro. «En el nombre de Jesús, levántate, y tu hermana vivirá». El clamor de fe impulsó al joven a creer en la verdad que estaba siendo proclamada. Con cada mirada y cada acto, la tensión aumentaba en Jerusalén. Los líderes religiosos comenzaron a sentir que su autoridad estaba siendo cuestionada, y la predicación de los discípulos desafiaba todo lo que conocían, mientras la tormenta divina se desataba. Las sombras de los dientes de los hombres caían ante la restauración y la voz de la esperanza. Aquella era la culminación de un plan divino, con cada corazón dispuestos a arder por el fuego del Espíritu. Así, al final del día, mientras las sombras del ocaso cubrían la ciudad, una doble certeza llenaba el aire: el reino de Dios estaba en marcha, y lo que estaba comenzando no era solo una historia de redención, sino un desatar de promesas celestiales que transformarían el vida de cada creyente. ¿Quién será el próximo en ver la luz? Reflexionaron los discípulos juntos, sabiendo que en cada alma que se acercara, se encontraba el eco del amor de un Dios que jamás abandona. La misión apenas comenzaba, y la revelación de su propósito soberano estaba a las puertas. El eco de las palabras de Pedro resonaba en la mente de Nicodemo, como un cántico de esperanza que no podía ser ignorado. Mientras la multitud permanecía en alerta, él, sintiendo el peso de la responsabilidad de su posición en el Sanedrín, se sentó pensativo en un rincón. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, no solo para el pueblo de Israel, sino para su propia alma. Él había sido testigo de la muerte de Jesús, y su corazón aún guardaba el recuerdo de aquellos momentos oscuros. El murmullo de la crítica al rabino que había resucitado a muertos y sanado enfermos aún atormentaba a los líderes religiosos. Sin embargo, en la intimidad de su ser, Nicodemo recientemente se había sumido en un debate interno: ¿podría ser que la redención de Israel estaba atada a este Jesús? A medida que reflexionaba, una inquietud creció en su pecho. Recordaba las enseñanzas del Maestro: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Era un mensaje de transformación que resonaba profundamente. Estaba claro que este Jesús había venido a cambiarlo todo, y la resistencia del Sanedrín solo aumentaba el clamor de su alma hacia un nuevo entendimiento. De repente, un grito desgarrador rompió el murmullo ya tenso del ambiente. Era el joven que había clamado poco antes, ahora con la esperanza en sus ojos brillando como una luz en medio de la oscuridad. «Se lo ruego. Mi hermana necesita el favor de Dios. ¿No pueden hacer nada más?» Con ese llamado desgarrador, el poder del Espíritu Santo se movió entre la multitud. Pedro y Juan se acercaron, y una palpable expectación llenó el aire. «Creeremos en la promesa de la sanidad», proclamó Pedro, extendiendo su mano hacia el joven. La multitud contuvo el aliento mientras se producían brotes de intensa fe. «En el nombre de Jesús, recibe sanidad», exclama Pedro. Al instante, una energía vibrante pareció atravesar a la joven, que yacía postrada en casa de aquel joven, a kilómetros de distancia. Su cuerpo, que había sido el lecho de enfermedades, respondía a la fe compartida. En la distancia, algunos entre la multitud comenzaron a murmurar sobre el poder que emanaba del grupo de discípulos. ¿Será cierto, entonces? ¿Puede este Jesús de Nazaret realmente sanar y salvar? Nicodemo, abrumado por un deseo de entender y de actuar, se puso de pie. «Dios ha enviado señales entre nosotros a través de este hombre», declaró con fervor. «No podemos cerrarnos a lo que el Maestro ha iniciado». Las miradas de desaprobación se dirigieron hacia él, pero su voz resonó más fuerte. «La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. No hay nada que temer. Somos nosotros los que debemos abrir nuestro corazón y no dejar que la tradición nos ciegue a la verdad». Su declaración hizo vibrar el corazón de algunos, la luz de la revelación brilló en sus ojos. Otros, sin embargo, resonaban en incredulidad,
temerosos de perder el control y la autoridad. Mientras tanto, un brillo de luz sobrenatural, como un destello en los cielos, iluminó el lugar. La atmósfera se tornó densa con la manifestación de la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Un murmullo se convirtió en clamor, y las emociones se elevaron a un nuevo nivel. Hoy se ha hecho presente el poder del Altísimo entre nosotros, gritó Pedro, llenando de certeza cada palabra. No hay temor en el amor de Dios. Nicodemo, sintiendo el fuego del Espíritu ardiendo en su interior, se enfrentó al Sanedrín. No detendremos esto. Lo que vemos es el cumplimiento de lo que nuestros profetas hablaron, y yo no puedo callar. Así como el viento sopla donde quiere, así el Espíritu de Dios sopla entre nosotros. El clamor aumentaba, y lo que una vez fue temor ahora era un espíritu de profecía. Las sombras del Sanedrín se encogieron ante esta tormenta divina. Un eco se propagó, la ciudad estaba en la cuerda floja entre la fe y la incredulidad, y entonces, en medio del fragor, un antiguo verso se resplandeció en la mente de Nicodemo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5, sintiendo que estaba en el cruce de la historia, comprendió que su tiempo de actuar había llegado. Las multitudes clamaban por el poder de sanidad y los líderes religiosos se agolpaban, temerosos de perder el control ante la gran obra que estaba ocurriendo. El tiempo del cumplimiento de las promesas se acercaba, y con ello, el misterio profundo del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Pero, oh, cuánto ignoramos aún de sus caminos, pensó Nicodemo mientras se agitaba la escena. ¿Qué más ha preparado el Señor en su voluntad perfecta? Una convicción de asombro llenó su ser. ¿Cuál sería el próximo paso de esta historia? ¿Qué otros milagros estaban a las puertas del corazón del pueblo? La luz brillante que había llenado el lugar parecía tener vida propia, como si el mismo cielo se había abierto en una rendija de gloria. Un silencio reverente se apoderó de la multitud cuando un corredor entre los discípulos trajo un mensaje urgente: la joven ha despertado. Ella está sana. El murmullo se transformó en un estallido de júbilo. Gritos de alabanza a Dios fueron alzados en un mismo acorde, resonando como un trueno en las calles polvorientas de Jerusalén. Nicodemo, en medio del clamor, sintió como su corazón se aceleraba, no solo por la alegría del milagro, sino porque entendía que todo esto era parte de un plan más grande, uno que él apenas comenzaba a vislumbrar. Esto es solo el principio, murmuró Pedro, mirando a Nicodemo, como si sus pensamientos estuvieran en sintonía. Las puertas del cielo se han abierto entre nosotros. ¿Podemos cerrar nuestros corazones a lo que Dios desea hacer hoy? Nicodemo se encontraba en un punto crucial, su mente rebosante de escrituras y promesas. Recordaba las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente: por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Acaso no se cumplía ahora mismo esta profecía? ¿Era este el tiempo designado para que el pueblo de Israel fuese restaurado? Mientras seguían los cantares de alabanza, un grupo de líderes del Sanedrín se acercó con rostros severos, su presencia oscureciendo el ambiente festivo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué osan ustedes proclamarse portadores de milagros?, preguntó uno de ellos, un fariseo de renombre llamado Gamaliel. Lo que ha sucedido es obra del hombre que murió, pero vive, respondió Pedro con una tenacidad creciente. En su nombre, proclamamos sanidad y salvación. El tiempo ha llegado, el reino de Dios se acerca. Gamaliel, dejando caer su mirada en Nicodemo, se sintió traicionado. ¿Y tú, Nicodemo, vas a continuar en esta insensatez? Recuerda tu posición, recuerda nuestra tradición. Con el corazón agitado, Nicodemo se hizo paso entre la muchedumbre y, acercándose a Gamaliel, respondió: las tradiciones fueron un refugio para nosotros, pero aquí estamos viendo el cumplimiento de la palabra. ¿Qué más deberíamos esperar, si el mismo Dios ha hablado? La confrontación fue palpable. La tensión crecía, y la multitud contenía el aliento a la espera de la respuesta del Sanedrín. Pero en ese momento, un joven que no se había dejado amedrentar por el tumulto gritó: yo creo en este Jesús. Él me ha dado esperanza, ha sanado a los enfermos y ha traído vida donde había muerte.
Las palabras del joven resonaron de modo distinto a los oídos de Nicodemo. Recordó a aquellos que sufrían en silencio, anhelando un toque de esperanza. Era la voz de la realidad humana, clamando a un Dios que había decidido hablar en el silencio. Nada nos detendrá, porque la verdad se ha hecho carne entre nosotros, dijo Nicodemo, su voz firme. De repente, un viento suave sopló a través de la asamblea. Las luces danzantes parecían tener un propósito, mientras el Espíritu Santo movía los corazones y las mentes como un maestro que guía a sus alumnos. Nicodemo sintió que una llama se encendía en su interior, un compromiso renovado que superaba cualquier temor a represalias. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Sabía que este era un llamado no solo a aceptar la verdad, sino a ser un árbitro de aquella verdad ante todo Israel. No es solo por nosotros, es por todos. Hay un pueblo que clama, indicó. Si este es el camino de la redención, entonces seremos guiados por su luz. Mientras la multitud prorrumpía en más alabanzas, algunos se unieron a la convicción de Nicodemo. Las almas que una vez habían estado cautivas en sombras comenzaron a alzar sus manos. Era un momento divino, que prometía transformar la historia de Israel. Sin embargo, en medio de la celebración, nacía un nuevo desafío. Voces discordantes comenzaron a murmurar entre el Sanedrín. ¿Qué haremos con estos hombres?, se oía. Entre susurros, Nicodemo, sintiendo el peso de lo que se avecinaba, se dio cuenta de que el desenlace aún estaba por revelarse. ¿Qué otro testimonio se necesitaría para abrir la puerta del corazón de aquellos que cuestionaban la obra de Dios? Con su fe encendida y su determinación firme, se sintió llamado a ser un guardián de la verdad, que reinara la esperanza, y con ella, el cumplimiento de las promesas que los profetas habían comunicado durante siglos. La historia estaba en movimiento y Nicodemo, finalmente, comprendía que incluso en medio de la incertidumbre, había un plan soberano en el que Dios estaba obrando. Las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué más haría Jesús en esta era? ¿Y cuándo se manifestarían todas las obras que el Altísimo había prometido? La búsqueda de la respuesta estaba apenas comenzando, y los corazones de los presentes se volvían ansiosos ante el misterio que aún se revelaría. Los días transcurrieron en una Jerusalén vibrante, donde la noticia de la resurrección de Jesús resonaba por todas partes. Nicodemo y sus compañeros se encontraron en un itinerario de predicación, llevando el mensaje de esperanza a aquellas almas que aún habitaban en la oscuridad. La transformación que había comenzado en sus corazones se manifestaba en hechos poderosos. Los corazones quebrantados comenzaban a sanar, y los ojos ciegos recibían luz. Un día, mientras Nicodemo se encontraba en el templo, vio a un grupo de hombres que discutían acaloradamente. Sus facciones burlonas y la ira en sus ojos eran indicadores claros del descontento que sentían hacia los discípulos del Maestro. A medida que se acercaban, el grupo de fariseos y saduceos maldecía la obra que Dios estaba realizando entre ellos. Era evidente que su incredulidad les conducía a la persecución. Entonces, Nicodemo recordó la promesa de Jesús: no temáis, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Este pensamiento le infundió valor. Mis amigos, pensó, ¿no han visto lo que hemos presenciado? ¿No es este el tiempo del cumplimiento de profecías antiguas? Durante aquellos momentos de confrontación, se sintió llevado a hacer una declaración. ¿Acaso no hemos escuchado a Moisés y los profetas? Este Jesús no solo es un maestro, sino el Hijo de Dios. Su obra no puede ser detenida, clamó, con una voz que resonó en la sala. Un silencio quebró el ambiente, entonces Pedro se unió a él. Nosotros no sabemos qué decir, ni podemos callar lo que hemos visto. La salvación está aquí, en medio de nosotros. La historia de la redención se está escribiendo y el corazón de nuestro pueblo está siendo llamado a despertar. Hechos 4:20. El Sanedrín, en su desdén, comenzó a conspirar con mayor fervor. Si este es el deseo de los nazarenos, debemos hacer algo, murmuraron entre ellos, temerosos de perder su influencia.
Pero mientras discutían, las primeras noticias de la gran labor de los discípulos comenzaron a llegar, personas fueron sanadas, multitudes se reunían y el fuego del Espíritu llenaba los corazones. Una anciana se acercó, temblando de emoción, tomó la mano de Nicodemo. He venido sabiendo que este es el tiempo de mi sanación. Yo quiero creer, dijo, sus ojos ardiendo con la chispa de la fe. Nicodemo se echó a llorar. Te digo en el nombre de Jesús, recíbelo. Él te ama y el reino de Dios ha llegado a ti. La mujer, con lágrimas de alegría, sintió el peso de su dolor desvanecerse, como si una nueva vida brotara en su interior. Otros siguieron su ejemplo, y un clamor de alabanza llenó el aire. La multitud que había estado observando se unió en una sola voz. Él vive. Gloria a Dios en las alturas. Las palabras resonaban en cada rincón. La luz del nuevo día iluminaba los corazones de los que creían, reprimiendo la oscuridad de la incredulidad. Finalmente, fue la voz del mismo Gamaliel quien, levantándose de entre los líderes, trató de frenar la vorágine de fe y revelación. Si este movimiento es de Dios, nadie podrá detenerlo. Pero si no lo es, se desvanecerá. Hechos 5:38. Su voz, una mezcla entre resignación y aceptación, retumbó en las conciencias de los presentes. Ya no había vuelta atrás. La obra de Dios se manifestaba y su propósito era inquebrantable. Con la unción surgiendo del Espíritu Santo, Nicodemo, María, Pedro y los otros apóstoles continuaron fortaleciéndose mutuamente. Era el momento de abrazar su llamado, era el instante de ser portadores del fuego que Jesús había encendido en ellos. Pasaron semanas, y cada paso llevaba a una conexión más profunda con el llamado. En cada rincón de Jerusalén, las gentes retumbaban con relatos, vidas transformadas, la historia de la muerte y resurrección de Cristo llevada lejos, mientras el cielo contemplaba, celebrando la revolución de amor que fue desatada en la tierra. En una noche espléndida, Nicodemo se reunió con los demás. En medio de ese encuentro, sintió la poderosa presencia del Señor. Nunca imaginé que al unir mi voz a esta historia, podría ser parte de este gran plan, confesó, su corazón lleno de gratitud. La conversación fluyó, y mientras contemplaban el futuro, las enseñanzas del Maestro florecían en sus corazones. Las palabras de Jesús resonaban más fuertes que las sombras del pasado, y en su interior sabían que seguían un camino de gloria. La misión era clara, la labor apenas comenzaba, con un mundo esperándolos al otro lado. ¿Serán ellos capaces de llevar el mensaje de salvación a toda la tierra? La historia no termina aquí. La era de los milagros, los pergaminos de fe y la luz en la oscuridad comenzaban y cada uno, Nicodemo y otros más, estaban listos para llevar la antorcha de la esperanza encendida en el sacrificio de su Salvador. La fe indomable se convertía en su estandarte, mientras el eco de la vida y la resurrección transformaban la historia para siempre. Y así, el camino continuaría, con un firme andar en las promesas de Dios, llegando a todos y cada uno que buscara luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, si has sentido el llamado a ser parte de esta historia gloriosa, y reconocer la obra de nuestro Señor, únete a esta misión. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es fundamental. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este cautivador final, tu voz cuenta. Y, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El tiempo de actuar es ahora.